Bueno, muy bien, seguimos con mucho más día a día. Franklin y toda la gente en casa saben que, bueno, en estas últimas 2 semanas estuvimos hablando de todo este escándalo de la FIFA, del lavado de dinero, de todo un poco. Así que, bueno, hoy tenemos un invitado muy especial que se llama Ricardo Sabela, que nos va a estar hablando de todo acerca de este tema. Es un especialista en lavado de activos, así que vamos a ver el informe acerca de este tema y enseguida volvemos con él. El lavado de activos es el conjunto de operaciones realizadas por una o más personas naturales o jurídicas tendientes a ocultar o disfrazar el origen ilícito de bienes o recursos que provienen de actividades delictivas. El delito de lavado de activos se desarrolla usualmente mediante la realización de varias operaciones encaminadas a encubrir cualquier rastro del origen ilícito de los recursos. A la hora de determinar que existe un caso de lavado de activos, la justicia siempre tiene la última palabra. Los juzgados especializados en crimen organizado son los encargados de establecer si una operación utiliza capitales obtenidos ilegalmente con la intención de hacerlos pasar como fruto de un negocio lícito. Entre los casos de lavado de dinero más relevantes de los últimos días se encuentra la detención de más de 10 dirigentes de FIFA en Zúrich. El Departamento de Justicia de Estados Unidos ordenó la captura de los directivos del máximo órgano del fútbol mundial por coimas, maniobras de lavado de dinero y fraude electrónico por 150 millones de dólares. En nuestro país, la justicia citó al exgerente de Pluna, Matías Campiani, por supuesto lavado de activos. El empresario argentino realizó una transferencia de dinero en su nombre mientras estaba recluido en la cárcel de Campanero, procesado por el delito de estafa agravada en el caso de la aerolínea Pluna. Para saber más de estos casos, recibimos en nuestro living a Ricardo Sabela, especialista en riesgo y prevención de lavado de activos. La imagen es perfecta para mostrar lo que es lavado, que no es lavar y planchar y secar la plata, que es mucho más complicado que eso. Bienvenido, Ricardo, es un placer tenerte por acá. Muchas gracias. Aclaramos que Ricardo, aparte de lo que ya ha dicho nuestra compañera, es especialista en esto de... En prevención. En prevención de lavado de dinero, especialista en delitos financieros. Bienvenido y gracias por estar acá y para aclararnos algunas dudas, porque si no son como frases que quedan hechas. El lavado de dinero, ¿qué es un lavado de activo? ¿Cómo define uno un lavado de activos si tiene que definirlo? Muchas gracias por la invitación y gracias por la aclaración, porque si no, quería salir vivo de esta, ¿no? Claro. Porque en realidad no nos dedicamos al lavado, sino a tratar de prevenirlo. No, claro, si tiene que ser lavado de dinero. Especialista en lavado de dinero. No estaría acá. Acá está él. No estaría dando la cara. La verdad es que el tema del lavado de activos es un delito que es autónomo, que es absolutamente independiente de los delitos que generan dinero ilegal que luego se lavan en la economía. Y ese delito apunta a punir todos los actos que tengan que ver con la conversión o transferencia de dinero generado en forma irregular, ¿no? Pero generado en forma ilegal de acuerdo a unas 22 categorías de delitos precedentes que están en la actual ley, en la 18.944, que en realidad lo que se estipula son punibles de lavado de activos cada vez que se transfiera o convierta dinero proveniente de narcotráfico, delitos conexos, todo lo que tiene que ver con corrupción pública, lo que tiene que ver con estafa, con, digamos, obviamente hablan de todo lo que tiene que formalmente que ver con un montón de delitos como la adulteración de moneda, como el tráfico ilegal de armas, de tráfico de trata de personas. Dinero no santo, digamos, todo el dinero que no se consigue por la buena. Exacto, pero no todos los delitos que generan dinero ilegal, solamente esas 22 categorías que están incorporadas ahí. Claro. ¿Cuáles son las herramientas que tienen ustedes para identificar el principio, el comienzo de este tipo de situaciones? Mira, la verdad, desde lo que es el sector privado, como muy bien decía el informe, le corresponde a la justicia y en este caso, en caso de Uruguay, a la justicia en crimen organizado, los 2 juzgados especializados en eso, en definir si se lava o no se lava, ¿no? O sea, cuándo se pena por lavado de activos. Pero la verdad que el sector privado está llamado a colaborar, en muchos casos, en el caso del sector financiero y en algunos otros casos en el sector no financiero, detectando operaciones inusuales y reportándoles a las autoridades. La verdad que las herramientas que nosotros tenemos es justamente valernos de ciertos controles, de ciertas indagaciones y verificaciones para poder analizar cuando estamos ante una situación inusual que deba ser inmediatamente reportada a las autoridades. ¿Lo hacen las autoridades eso?
¿Cómo? ¿Lo hacen las autoridades? O sea, ¿se ponen realmente las pilas para lograr Sí, la verdad que sí. Eso. Sí, la ¿Y verdad los que empresarios también? Sí, en cierta forma sí. Hay, digamos, si bien hay ciertas obligaciones que cumplir, en el sector financiero se ha avanzado muchísimo en el cumplimiento de esas regulaciones, sobre todo en materia de implementar ciertos controles que se basan en el conocimiento del cliente, la identificación del cliente, en el conocimiento de cuál es su perfil transaccional para detectar cuándo se está operando por fuera del perfil transaccional. Lo que pasa que en el sector real, digamos, los sujetos obligados del área no financiera, es decir, el tema de inmobiliarias, el tema de escribanos y demás, quizás todavía no están tan involucrados con la tarea, y eso a la luz de los reportes inusuales que hemos tenido en los últimos 2 años, 3 años. Claro. Ricardo, cuando uno viaja hacia el este, siempre, desde muy chiquito escuchaba estos edificios, porque realmente vos ves el edificio que dice, ¿cuánto sale un piso? $1.000.000. ¿Y cuánta gente puede comprar? Es una barbaridad, ¿viste? Y cada vez se edifica más. Y siempre, vos populi, lo que se corre siempre es, esto es lavado de plata, esto es lavado de guita, todo lo que no se puede explicar muy concretamente es lavado de guita. ¿Es tan así o es una cosa que uno se imagina? No, hay parte de eso. El tema es que dentro de los procesos que se utilizan para tratar de incorporar a la economía dinero ilegal, puede ser el tema de la adquisición de bienes, ¿no? Sí. Tanto como los depósitos, tanto como inclusive en inversiones en activos que son móviles, como el caso de las acciones, los títulos, ¿no? Sí. Pero una parte, digamos, del proceso de lavado de activos, que es la integración justamente hacia un activo que se puede disfrutar o disfrutable, pasa también por el lado de inmuebles. Hoy yo creo que el sector real, puede ser mal utilizado en la medida que personas o el crimen organizado quieren simular una actividad real de un negocio que aparentemente es real pero tiene orígenes ilícitos, y también el sector inmobiliario para lo que es las compras de inmuebles, ¿no? Y hablando de nuestro país, ¿en qué nivel de peligro estamos en cuanto a este tema? A ver, no hay país que se salve de esto. O sea, eso es lo... digamos, hay países que quizás sí pueden estar mucho más avanzados en el tema de regulación, quizás en el tema de supervisión y el cumplimiento y el conocimiento popular de que esto es dañino, de que esto realmente afecta a la economía y nos afecta a todos. Entonces quizás se ven avances en algunos países mejores que otros. Pero en el caso de Uruguay se ha avanzado muchísimo en todo lo que tiene que ver con la legislación, con la regulación, en cumplimiento de ciertas recomendaciones internacionales. En la supervisión, fundamentalmente del sector financiero, falta aún algunas cosas de supervisión en el sector real, no en el sector no financiero. Bueno, por un lado te pongo ese ejemplo que siempre se dice, cuando ese edificio está ahí construido, es un edificio que parece que fue con plata non santa, o sea, bueno, que es lavado de plata, siempre se dice eso. Ahora, mucha gente también defiende eso, diciéndote, bueno, pero vienen acá, invierten acá y generan trabajo. ¿Es tan así o también es una falacia? No, es una falacia, porque la realidad es que es dinero ilegal, es dinero espurio, que se lo pueden haber sacado tanto a mí como a ti, como cualquier persona de la población, a través de un fraude o a través de narcóticos o a través de corrupción pública. Y la verdad que afecta a todos. O sea, como tú bien decías, no hay mucha gente que pueda pagar $1.000.000 quizás por un apartamento. Que lo puede pagar es o porque hay dos teorías, o porque la generó de legal forma o porque se la robó. Claro. Entonces, en ese sentido, ¿por qué un apartamento que quizás no vale $1.000.000, yo estoy obligado a pagarlo si es que lo quiero, en la medida que ese dinero, el que lo ha generado en forma ilegal, no pregunta ni discute el precio, ¿no? Claro. Ahora, ¿qué pasa si en un momento determinado hacen un edificio, por poner Punta del Este porque está ahí, pero hay otras cosas, ¿no? Un edificio de tantos pisos que me aparece la imagen de un astó azul que hay, que me encantó, precioso, es gigante, tiene cancha de tenis adentro, la casa, ¿viste? Una cosa impresionante. Y descubren después que ya la gente compró su apartamento para vivir ahí, que eso es lavado de activos. ¿Cómo repercute en el dueño o no repercute en nada? El tema es que, a ver, el dueño comprador, en la medida que se haya originado el dinero de la compra, interviniente de la compra de manera legal, es un comprador de buena fe. Es de buena fe. Es un comprador de buena fe. El tema es que si esa empresa constructora, desarrollista, lo que fuera, están involucrados ahí directamente dinero ilegal, ese dinero ilegal seguramente tuvo algún proceso del cual pasó por
empresas proveedoras que trabajaron para la construcción de ese edificio y demás, que van a ser procesados, y si detecta que hay lavado de activos, se decomisa los activos pertenecientes a esos sujetos. Claro. Nada tiene que ver, digamos, el que lo compró. Ahora, bien, yo me pregunto esto, Sí. cuando uno dice, perdón, no se me Hay Sí, temas pero muy para sutiles, preguntar como por tú ejemplo, no sé, Me entusiasma, si todavía no se escrituró. Claro. Si todavía no se escrituró, ahí está un problema el que compró. Claro. No me digas eso, Y porque sí. no escriturás enseguida. Y bueno, si ¿Y no vos se cómo escrituró, sabés está un que eso es problema. lavado de plata? Porque- Igualmente está en un programa, pero me imagino que está protegido por la ley como para que le den otra propiedad en Sí, el mientras tema se es, bueno, es investiga. saber probarlo, primero hay que llegar al decomiso, ¿no? Claro. Que es justamente la captura de los bienes de la gente que obviamente ha tenido un proceso de lavado de activos confirmado y que haya sido condenado por eso. Pero en última instancia sí también hay mecanismos como para tratar de justificar que fueron fondos ilegales, que se fueron compradores de buena fe, pero hay ciertos problemas, sobre todo en las documentaciones que tienen que ver con las posibilidades de no ponerse una escritura en el momento, ¿no? Y todas esas cosas. Claro. Ricardo, en cuanto a estos pesos pesados, digamos, de los cuales nos enteramos esta semana, no creo que nadie... ¿Cuáles de todos? Porque Hay un montón, pero no, Peces estos, gordos, estos peces y gordos. otros. Digo, ¿cómo vos que conocés estos personajes? No creo que uno nazca siendo corrupto. ¿En qué momento estas personas son tentadas para comenzar a hacer este tipo de actividades? Un empresario. Sí, forma parte de la idiosincrasia humana, ¿no? Porque la verdad que es un tema cultural. Lamentablemente, yo siempre digo algo que no está justificado en nada, solo en mi dicho, que es la ley de Pareto, ¿no? Existe 20% de personas en el mundo que tienen muchísimo dinero, muchísimo dinero, casi todo el dinero mundial. Ahora, de esas 20% de personas, solamente el 20% lo hicieron trabajando, ¿no? Porque el resto parecería ser que hay bastante cantidad de dinero ilegal circulando y dando vueltas. La verdad que forma parte de la avaricia, ¿no? O sea, poner inclusive el interés personal delante del interés por ahí comunitario, sobre todo cuando uno dirige este tipo de asociaciones o algún tipo de empresa que tiene que supuestamente perseguir un bien común, ¿no? Claro. Entonces es ahí la verdad que es bastante complicado, pero forma parte de esto, o sea, claro. No van a dejar de existir. Lo malo es que toda esta gente que delinque tiene un socio estupendo que es la impunidad, ¿no? O sea, en la medida que esto se mantenga en un aro de impunidad, obviamente lo anima a seguir haciendo su conducta irregular. Ahora, si es castigado, lo van a pensar dos veces, ¿no? Y en el ambiente del fútbol, ¿cuál es el terreno fértil que se da para que este tipo de cosas sucedan con mayor fuerza? Siempre, el ambiente de fútbol siempre estuvo. La televisión. En este caso, hay un ámbito, en el caso de la FIFA, hay un ámbito de corrupción. Privilegiar el campeonato. Claro, bueno, exactamente. abajo, donde, bueno, evidentemente acá en los casos que están investigados tienen que ver fundamentalmente con actos de dádivas, digamos, y comisiones que no estaban estipuladas dentro de, de un formato legal, que, bueno, hubo algunos pocos interesados que se quedaron con ellas. Pero el fútbol siempre estuvo vinculado con el lavado de activos desde hace muchos años. Hay mucho dinero también. Y claro, no se olviden de Pablo Escobar. Pablo Escobar tenía el Nacional de Medellín, ¿no? Hace bastantes años, en la década de los 70. Después también estuvo el Cartel de Cali con sus otros implicados en el área de fútbol. Hay muchos documentos y estadísticas que muestran que el fútbol ha sido un vehículo, entre otros, para lavar dinero producto de, en principio, el narcotráfico y después de otro tipo de delitos. Y en este caso sirvió para la generación del propio delito ilegal, ¿no? Claro. Ricardo, cuando uno dice, sí, van a construir un edificio de 100 millones de dólares, ¿cómo entra la plata? Compraste un inmueble hace poco. Sí, tengo uno. Está con el temita. No firmé. Escrituré todavía. No, pero ¿cómo entras esa plata? Porque no puedes entrar con una valija, con la plata en la mano. Hola, tipo los Bonnie and Clyde hace 50 años. No es así. Hay gente que, aunque te parezca mentira, aún lo sigue haciendo. ¿Con la valija? Sí. De hecho, mochila, valija. Hicimos el año pasado hicimos un evento anticorrupción, que justamente vino un mexicano a hablar sobre eso, y el mexicano fue a Punta del Este y simuló tener una valija con $350.000 en efectivo, y le preguntó a un agente inmobiliario: ¿cuánto sale el apartamento? $350.000. Ok, tengo el efectivo aquí en la valija del auto, ¿puedo pagarlo? Sí, le dijeron, ningún problema. Y ahí inmediatamente esta persona se comunica o debería comunicarse. En Eso ya estos sería casos, en estos casos, primero lo que se debe hacer es identificar bien a la persona, saber de qué estoy hablando, si realmente hay antecedentes que puedan inducir que yo corro como agente inmobiliario un riesgo al hacer un contrato con esta persona. Claro. ¿No?
y una vez que lo tengo identificado, tratar de indagar acerca del origen de fondos en la medida que esos fondos realmente vengan en forma abultada, de un solo pago, o fraccionado, o en efectivo, ¿no? Tratar de indagar un poco más. Inclusive hay una serie de procedimientos que se deben hacer que están marcados dentro de una reglamentación, que es el decreto 355 del año 2010, claro, que estipula exactamente cuáles son los procesos que se deben hacer en cuanto a debida diligencia de cliente, tanto para inmobiliarios como para el sector escribano, ¿no? Claro, y acá una parte importante, ¿cómo accionan los bancos? Porque si yo mando desde Bélgica, por decir algo, donde está Miguel Nogueira, que él puede hacer esas cosas ahora, mando 6 millones de dólares por intermedio de una transacción bancaria, ¿se hace, llega acá, hay control en los bancos uruguayos de esa plata? Sí lo hay. Sí, sí lo hay, tanto en Bélgica como acá. O sea, okay, todos los controles implican que primero se analiza la identificación del cliente y se estudia un análisis sobre el origen de los fondos y si realmente la actividad de esa persona es, digamos, acorde a esa cantidad de dinero que está enviando, ¿no? Y entonces, en función de ese análisis se dice, bueno, mirá, realmente es una persona que es un empresario que ha generado el dinero hace mucha cantidad de años, tiene actividades legales, bla, bla, bla. Bueno, en función de eso, si es una justificación, elimina esa inusualidad, la descarta y sigue adelante con la operación. En el caso que esa inusualidad realmente sea justificada, no hay problema, pero si es injustificada, de alguna forma lo que se hace es reportar a las autoridades. ¿Y qué pasa cuando, te pongo el otro ejemplo de un tipo que llega con la valija, va al banco, cualquier banco, y dice, hola, vengo a depositar esto, sacó $1 millón? ¿Llama la atención eso? No es habitual. No es habitual. Hoy no se está dando... $300.000 también. No es tan habitual. No pasa así. No es tan habitual. En ese caso, lo que la institución financiera le pide es la justificación del origen de los fondos, ¿no? Siempre, y se indaga sobre si realmente el origen de los fondos ha sido generado con una actividad que el cliente tiene o que la persona tiene que pueda justificar esa cantidad de dinero. Claro. Uno desde el conocimiento común de nuestro, digamos, que no sabemos tanto del tema y que nos es tan lejano además, tenemos como muchas historias de ficción, recién mencionaste a Pablo Escobar y todo lo que uno ve. ¿Se viven también muchas amenazas del lado de ustedes cuando mandan los informes? ¿Cómo la pasa un agente? Y sí, vos imagínate que acá mismo en el caso, por ejemplo, de la FIFA, el que empieza a investigar, en realidad fue a partir de una denuncia en un momento, en un caso dado de Bolivia, y Bolivia fue, le dijeron, si seguís adelante, te saco de... ¿A vos te ha pasado? O sea, que el trabajo está hecho, si no llega a solucionar... A mí me ha pasado en cierta ocasión cuando yo fui oficial de cumplimiento de una institución y en ciertos casos ha sucedido. ¿Te amenazaron? Ha sucedido. Vámonos. No, pero el tema es que, claro, evidentemente el trabajo se hace, los informes se mandan, pero hay muchas presiones que hacen que esto se pueda demorar 2 o 3 generaciones, como pasó con este tema. Las autoridades, en el caso del órgano central que recibe todos los reportes de operación sospechosa de todo el sistema, es la Unidad de Investigación y Análisis Financiero del Banco Central, ¿no? Claro. Y ellos están obligados, si el caso lo pasan a las autoridades, a la justicia para que se investigue en forma posterior, están obligados a no citar la fuente, ¿no? Bueno. Están obligados a decir, bueno, esto fue un reporte de tal institución o tal persona, ¿no? Claro. Para que justamente proteger la identidad de quien reporta. Pero uno entra a la página del Banco Central y están todos los nombres de los oficiales de cumplimiento que custodian estos tipos de controles. Por las dudas los amenazan a todos. Ahí llaman a todos los teléfonos. Sí, la verdad que es un trabajo complicado y arriesgado. Acá capaz que no es tanto porque es más chiquito, pero en otros lados es verdad. Sí, sobre todo porque, bueno, la gente que tenemos del otro lado del crimen organizado, obviamente tiene mucha cantidad de recursos, muchos más que nosotros inclusive, y están mucho más avanzados que nosotros, y la verdad que ha surgido casos, inclusive mismo por ahí los fiscales y todo, la verdad que es un caso bastante feo, ¿no? Complicado. Bueno, Ricardo Sabela, especialista en delitos financieros, gracias por tu tiempo, gracias por aclararnos muchas dudas que tenemos. Yo ahora no voy a comprar el apartamento del $1 millón que tenía en Punta del Este. El azul, que es azul porque es como un lavadero justamente, que son azules. Lo voy a comprar acá en el barrio Palermo, que es más chico, y no voy a tener problemas financieros. Ricardo, muchísimas gracias. Clarísimo. Gracias. Horóscopos, la primera parte. No, la segunda parte. Segunda, vamos a ver. ¿Cómo te va vos? A ver.